Bienvenidos. En este tutorial quiero explicar qué es lo que nosotros entendemos por álgebra psicosocial y cómo esto podría ayudarnos en la rama de recursos humanos para desarrollar planes de formación, selección, desarrollo que tuviesen algo más de sentido. ¿De dónde surge todo esto? Trabajo como profesor asociado en el Departamento de Psicología Educativa y Pedagogía Aplicada de la Universidad de las Illes Balears. En ese sentido, y como psicólogo, he podido acercarme un poco más quizás a la psicología evolutiva, que es esa rama de la psicología que estudia la evolución del psiquismo de las personas desde que nacen hasta que mueren. Una cosa que siempre me sorprendió, de hecho, por ser psicólogo social y por dedicarme al campo de los recursos humanos dentro de las organizaciones, es la poca información que tenía a mi disposición cuando quería trabajar temas de psicología evolutiva de adultos. Es decir, hay muchos estudios que analizan, por ejemplo, lo que es la psicología evolutiva en los niños, luego son los adolescentes y en la gente joven, y luego, es decir, de los 0 a los 18, 20, 21 años, y luego muchos estudios también que trabajan desde el punto de vista gerontológico en personas a partir de los 65 años en adelante. Sin embargo, el grueso de la población, que está entre 21 y 65 años, está como relativamente poco estudiado. Algunos autores, como Levinson o Scholzberg, trabajan sobre este tema, pero digamos que no es un campo realmente bien desarrollado. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por la álgebra psicosocial? Durante mucho tiempo, uno de mis objetivos fue identificar qué podíamos extraer de ciencia de todos los procesos causales que se dan dentro de la psicología social. Uno de los puntos en los que me he enfocado más ha sido sobre todo en intentar entender, por ejemplo, cuáles son las fases por las que pasa una persona desde que tiene 20 años, desde que sale de la universidad, pasa la etapa de juventud, hasta que llega a la edad de jubilación. ¿Por qué? Porque al trabajar en organizaciones me pareció relevante identificar si los trabajos, las etapas de la vida, profesionales y personales, cuál era el grado de afectación que tenían esto en el ámbito laboral. Me pareció algo obvio. De hecho, una de las cosas que me sorprendió más fue ver cómo la mayoría de sistemas de recursos humanos, sistemas de información que se dedican a recoger información en los departamentos de recursos humanos, raramente contemplan lo que serían las etapas evolutivas personales, por ejemplo, en cosas tan obvias como sería la formulación de objetivos y la extracción de indicadores personales. Es decir, sin saber nada de psicología social, de psicología evolutiva, cualquier persona creo que entendería fácilmente que la edad en la que estés dentro de la organización afectará de alguna forma, seguramente, a algunas tareas, a la realización de ciertas tareas. Es decir, por ejemplo, si estoy en un momento de crianza de los niños, que no se me dará, o estadísticamente se me dará más entre los 25 y los 45 años, es obvio que poner a esta persona a trabajar, a desarrollar trabajos que le compliquen la vida familiar, pues es una mala estrategia en recursos humanos, porque aumentarán la desafección hacia la organización y bajará seguramente su rendimiento. O digamos que perderemos talento a manos expensas. Creo que no hay que ser psicólogo social ni psicólogo evolutivo para entender que el sexo en estos casos también puede ser significativo estadísticamente, que hacer que compita una persona de 55 años con una de 25 a nivel energético, a nivel de carga de trabajo, me parece un poco absurdo. Quizás la aportación de cada uno sea diferente, uno en la experiencia y otro quizás en la aportación energética. ¿Sí? Evidentemente hay escalas de grises y nada es A, nada es B y nada es C, no hay ni que decirlo. Pero me ha resultado siempre muy extraño
entender cómo los sistemas de información de recursos humanos no tienen ningún carácter predictivo en este sentido, ¿no? No aportan información relevante a los managers, a los directores, a las personas que tienen al final que decidir la estrategia tanto de la organización como de los propios equipos para ayudarles en la toma de decisiones. Así que una de las cosas que desarrollamos, que creo que pueden ser significativas, es un modelo evolutivo que combina dos elementos. Este modelo que comparto nosotros le llamamos el modelo de etapas evolutivas en fase adulta. Si observamos este modelo, podemos ver rápidamente que contempla una serie de edades, 17, 22, 25, 28, 33, que no están hechas al azar, sino que tienen su sentido, dado que estamos hablando de personas de referencias estadísticas. Estas edades se tienen un correlato con una serie de fases, que luego comentaré, y esas fases con una serie de objetivos, trabajos, tareas profesionales y tareas personales. ¿En qué consiste este modelo? Este modelo nos permite adelantarnos a cosas que van a suceder dentro de la organización. Sin tener que hacer ciencia ficción, creo que es obvio que si una persona tiene 25 años, dentro de 5 años tendrá 30. Evidentemente, seguramente la generación X, la Y, o las que vendrán, y seguramente centennials, que se llaman ahora también, tendrán diferentes opciones, trabajos personales y profesionales, porque la intrahistoria que han vivido y los hechos culturales que han vivido son diferentes. Sin embargo, el análisis que hemos realizado nosotros da que esas desviaciones son relativamente muy pequeñas, ¿vale? O sea, no son muy significativas estadísticamente. Es decir, una persona es joven hoy y lo seguirá siendo con 18 años dentro de 100 años, ¿vale? ¿En qué consiste esto? Bueno, pues tenemos una serie de fases. Una fase que llamamos de la transición de la adultez temprana, ¿vale? Y a que viene acompañada, porque fijaros que hay venimos de la adolescencia y pasamos a las grandes fases, ¿no? A la que llamamos adultez temprana, que en algunos casos podría empezar a los 17 años, depende de las situaciones personales que haya vivido alguien, y si no, pues empezará seguramente hacia los 22, 23 años, ¿no? Y que tiene normalmente finaliza normalmente al final de la época de los 30. A partir de ahí entramos en lo que se llama la transición de la vida, lo que también se han llamado la crisis de los 40. Esas crisis son cíclicas y vienen a explicarnos un poco la necesidad de las personas de cada X tiempo reflexionar sobre cuál es el objetivo vital para el que están aquí y hasta qué punto pues, se han cumplido las expectativas personales, ¿no? A partir de ahí pasamos a una siguiente fase, llamamos la adultez intermedia, que vendría desde los 40 años hasta el final de la época laboral, digamos 60, 65. De ahí a los 60 ya estamos en la transición a la adultez tardía, que también se llama, que es esta fase de despedida del trabajo, así como una fase de inicio, pues hay una fase de despedida. Y a partir de ahí, de los 65, vendría la fase de adultez tardía, que es la redefinición, función ya no del parámetro laboral económico, sino de otra serie de parámetros, y al final lo que sería la periodo de vejez, ¿vale? Estas fases tienen una serie de subfases que no voy a comentar porque ya son muy específicas, pero que son muy significativas y que luego nos van a ayudar mucho, sobre todo en la definición de objetivos, tareas y propósitos, que es uno de los elementos esenciales y sobre todo que produce más engagement dentro de las organizaciones. Estas fases evolutivas correlacionan con una serie de trabajos profesionales. Es decir, una persona adolescente entra en el trabajo, empieza a entrar en esta adultez temprana y está en esa fase todavía de aprendizaje. Aunque ya empieza a trabajar, digamos que el objetivo de aprender, digamos, sigue siendo un hecho fundamental. Fijaros que la transición a la adultez temprana, aquí acaba estadísticamente hacia los 22, pero tiene que ver mucho con la finalización de los grados universitarios, ¿de acuerdo? A partir de ahí, es cierto que mucha gente se reengancha a posgrados, másters, etcétera. Dice,
pero ya el hecho de empezar a encontrar trabajo parece el hecho más significativo, es decir, intentar pues, introducirte en el ámbito laboral. En ese momento no es especialmente importante que el trabajo sea de mucha calidad, en el sentido de estar de que haya una vinculación directa entre lo que he estudiado y lo que estoy trabajando, ¿no? Sino que es más el hecho propio de empezar en el trabajo, ¿no? De empezar a activarte laboralmente. Estamos en esa fase de encontrar trabajo, entramos en un primer trabajo y cada vez, como las fases de Maslow, ¿no? Pues lo que vamos haciendo es intentar ir haciendo cosas cada vez en las que podamos aportar un poquito más de valor, ¿no? A partir de ahí, hacia los 25 ya empieza la idea de, bueno, ya llevo unos años trabajando, me gustaría empezar a demostrar lo que puedo valer, lo que puedo hacer, lo que puedo aportar de valor, ¿no? Aquí los autores dicen que hacia los 27-28 años es crítico el encontrar un buen mentor. O sea, la diferencia entre tener una carrera exponencial dentro de una organización y estar 10 años más haciendo más o menos exactamente lo mismo puede depender de encontrar a personas en esos momentos que me ayuden a reorientarme dentro de la propia organización. A partir de aquí, dicen que hacia los 33 años, los autores que al menos he analizado yo y que estadísticamente han analizado estos temas, básicamente también hablamos de Levinson, Scholzberg, Lazarus, hay un montón de autores que lo dejaré también en la referencia del vídeo, hablan de desarrollar técnicamente o aumentar las responsabilidades. Es decir, una vez la persona encuentra un mentor, pueden pasar dos cosas, ¿no? Que vaya escalando puesto otra responsabilidad dentro de la organización o que se especialice profesionalmente, técnicamente, ¿sí? O una tercera vía, que serían las dos, ¿no? Sigo especializando técnicamente, pero cada vez cojo más responsabilidades dentro de la organización. A partir de aquí, hacia los 40, es esta famosa crisis profesional, que es el cuestionamiento de la carrera profesional, ¿no? Es cuando hacemos un parón y pues, reflexionamos sobre si estamos donde tendríamos que estar, estamos haciendo lo que tendríamos que hacer o no estamos donde tendríamos que estar, ¿vale? A partir de aquí, hacia los 45 años, continúa el desarrollo profesional, cada vez un desarrollo profesional más intenso, más específico, en donde aportamos ya, quizás es una de las épocas en la que aportamos más valor dentro de la organización, y para pasar ya, teóricamente, hacia los 50 años a una fase que llamamos de toma de decisiones, en la que la persona, pues, tiene que poder tomar decisiones dentro de la organización o tiene que estar en lugares donde se le escuche y donde su opinión pueda tener cierto sentido. A partir de ahí vendría las organizaciones sabias, dicen estos autores, lo que hacen con las personas a partir de 50 a 55 años es reconvertirlos en mentores dentro de la propia organización. Si han podido ser directores o si no, o si han tenido una fase más técnica, hacer esta reconversión para que puedan devolver esa experiencia que han acumulado en la organización en los años posteriores. Claro, es que muchísimas organizaciones lo que hacen a los 50, 55 años es coger a las personas y echarlas fuera. Entre otras cosas porque no saben qué hacer con ellas. Y otras cosas porque a lo mejor quizás nunca analizaron desde un punto de vista evolutivo cuál es la aportación de valor que puede hacer cada persona en función no solo de la edad y del sexo, sino también del momento madurativo que tiene, ¿no? Es una lástima, insisto, en que los sistemas de información de recursos humanos no recojan este tipo de variables que a mí me parecen absolutamente básicas. Porque estamos hablando de hacer que las personas remen en la organización y puedan devolver valor a entrar en una serie de pérdida de dinero absoluta a manos expensas por la ignorancia en estos temas, ¿no? A partir de ahí, ya, digamos, estaríamos en los años 60, a partir de los 60 años ya estaríamos en esta fase que llamamos de preparar la salida, ¿de acuerdo? No es, me voy ya, me quedan 5 años de trabajo, son muchos años, ¿vale? Pero en los cuales, sobre todo, la persona tiene que empezar a trabajar propósitos individuales, personales, que le ayuden en esa transición hacia la jubilación. Si no, pues lo que tenemos es un repunte de mucha mortandad asociada a partir de los 65 años y que tiene que ver con dejar de hacer actividades. Es decir, con esta falsa sensación del trabajo es un castigo, pero el trabajo es una forma de realizarse personalmente y cuando uno no puede monetizarlo o ya es el momento de dejar de monetizarlo, tiene que seguir realizando tareas profesionales que le sigan llenando y que le sigan dando un propósito vital. Si no, pues pasa con muchas personas
que les dejan de hacer todas las rutinas que han hecho hasta los 65 años y entran ahí en colapso. Y algunos, pues ahí hay un repunte de mucha mortandad, ¿no? Que no vuelve a activarse hasta los 75 años. La importancia de preparar esta salida, de luego reinventarse en esa época, de ser capaz de reinventarnos, que será mejor si esa preparación ha sido llevada antes a cabo, si no, pues tenemos ahí un problema. Y de la misma forma que hay un outplacement o servicios de outplacement para ayudar a las personas a salir fuera de las organizaciones, también tendríamos que tener algún servicio de preparar la salida. Una organización no solo se mide por cómo entran las personas, sino también por cómo salen, ¿no? A partir de ahí hablamos de, a partir de los 70, dejar constancia. Uno de los elementos que parecen recurrentes como objetivo de trabajo profesional en las personas es dejar constancia de lo que han hecho durante su vida y es el momento de la reflexión de la vida, ¿no? Estas fases evolutivas pues, se acompañan también de una serie de fases que tienen que ver con fases personales. Aquí sí que, dependiendo de la generación en la que estemos, pueden haber diferentes modalidades, ¿no? Pero aquí tenemos, ya digo, a los 17 pues, estaría la selección de una profesión. Ahí el servicio de orientación es clave. Este es uno de los problemas de nuestro sistema educativo, que deja la orientación para el último momento, en vez de trabajarlo de forma transversal desde la infancia. Con lo cual las personas al final pues acaban eligiendo por carreras profesionales en las que aportan muy poco valor porque no están basadas en decisiones meditadas. A partir de ahí, a los 22, decir consigar un lugar en la sociedad. Empieza ya a los 25 el fundar y crear la propia familia. Para entendernos, cuando estos autores hablan de trabajos personales, están hablando de estadísticamente trabajos que estadísticamente son mayoritarios en esos grupos de edad. Es decir, es muy normal encontrar de que a partir de cierta edad, pues tus amigos empiezan a emparejarse y si tú no te emparejas eres raro, o eres rara. A partir de cierta edad empiezan a tener niños y si tú no tienes niños eres raro o eres rara, ¿no? Esto tiene que ser así, no, pero estadísticamente están diciendo que hacia los 25 años es cuando existe el punto más importante. Cuidado, aquí insisto en que estos trabajos personales sí que pueden variar mucho en función de la generación en la que estemos. Y lo que sí se ve en general es que conforme van aumentando las nuevas generaciones, vamos viendo un retraso generalizado en la adquisición de cada uno de estos tareas personales, habida cuenta, por ejemplo, de la dificultad que, por ejemplo, en el Estado español hay sobre para poder emanciparse la gente joven, ¿no? Y que sigue en casa hasta los 35 o 40 años, ¿no? Lo cual ha distorsionado totalmente muchos de estos elementos. Pero estadísticamente todavía parece que son así. Hacia los 28 hablamos de adquirir una ideología propia, es cuando definimos con más fuerza al final pues cuáles son nuestra serie de valores y creencias, parece ser. Hacia los 33 estaríamos muy dedicados a la crianza y educación de los hijos. Aquí, por ejemplo, la reflexión sería si estamos intensivamente con los niños en esa crianza y educación, ¿por qué en esos momentos las organizaciones no facilitan un poco la vida laboral y personal, ¿no? Es decir, ¿qué tiene que suceder para entender que si ahora tiene 28 años una persona, hacia los 33, con muchas posibilidades estará en esa época, ¿no? Tanto si es un hombre como si es una mujer. Entonces, ¿qué hacemos? Haciéndole desplazarse constantemente fuera de casa. ¿Qué hacemos? Haciéndole hacer unos horarios absolutamente fuera de lugar. ¿Queremos retener el talento? ¿Queremos potenciar a las personas dentro de las organizaciones? Hay elementos, hay formas de hacerlo. Esta no es. Proyección hacia el mundo exterior a partir de los 45 años, es cuando vendría, perdonad, hacia los 40 viene esta parte de mantener la competencia profesional y laboral, es decir, es a ver cómo consigo poder llevar los dos temas a la vez, es uno de los temas donde más se infiere, fijaros que es a partir de los 39 hasta los 44. 45, proyección hacia el mundo exterior, estamos en ese momento en el que ya hemos hecho gran cosas de la vida, y lo que estamos ya buscando es una proyección, es un momento más político, más social de la persona. Y a partir de ahí aceptar los cambios, empiezan en los años 50, a partir de los 50 años, la aceptación de los cambios fisiológicos de la edad. Esto empezamos a ver, ¿no? Algunos fallecimientos de algunos compañeros, algunas enfermedades que vienen para quedarse, y para quedarse durante toda la vida, a compañeros que nos acompañarán hasta el resto, y que pueden en ese momento pues también trastocar, ¿no? Se le pliega
interioriza pérdida de responsabilidades hacia los 55. Puede haber, si no se acompañan de elementos, un repliegue hacia las responsabilidades individuales. Hacia los 60 viene el periodo de este realismo, ¿no? En el cual tenemos ya estamos muy pendientes de lo que nos ha pasado, lo que hemos vivido y lo que queda, los últimos años que nos quedan de vida. Y aquí se interesa más por las recompensas a corto plazo a partir de los 65 años. Al final parece que asumir la pérdida vendría a ser uno de los elementos esenciales de trabajos personales. Esos trabajos pueden ir variando, insisto, en función también de las edades, pero estadísticamente suelen estar en estas. ¿Qué nos sirve esto? Nos sirve para varias cosas. Nos sirve para hacer programas de desarrollo dentro de las organizaciones, establecer KPIs, es decir, indicadores que ayuden a las personas desde el principio dentro de las organizaciones y dar pistas a los managers, a los mandos intermedios, en de qué forma trabajar con cada uno de estos grupos, de cuáles son sus prioridades identificadas en cada una de las fases, para establecer, adaptar las tareas, los objetivos y las competencias laborales necesarias para llevarlos a cabo. Es un elemento predictivo, ya que nos ayuda también a prever cuál podría ser el comportamiento de las personas en esas organizaciones y que además, si lo sometemos luego a determinados escenarios, nos podría aportar muchísima información. Este ha sido este tutorial sobre etapas evolutivas en la fase adulta. Dejaré en la siguiente transparencia que viene después de este vídeo algunas de las referencias interesantes, autores que pueden aportar un poquito más de luz en estas cosas. Muchas gracias.